Un saludo, queridos colegas, bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega SAT. 200 años de vida republicana, o bueno, casi 200 años, y por fin nuestro país va a tener debate obligatorio. Aquí está el titular del medio Opinión. Diputados aprueban en grande y en detalle el proyecto de ley de debate electoral obligatorio. Aquí dos comentarios iniciales. Cuando yo leía esta noticia camino a casa y me quería grabar este video lo más antes posible, y lo van a ver seguramente viernes tempranito, como siempre subo este tipo de videos, me entusiasmó por el simple hecho de que yo recuerdo una nota que se publicó en enero de este año, justamente jueves 30 de enero, donde el analista político, también docente universitario, muy buen docente también, Paul Coca, presenta proyecto de ley que obliga a candidatos a debatir. Y cuando yo leí este titular donde proyecto de ley de debate electoral obligatorio, pensaba que se refería al proyecto que había presentado Paul Coca en enero, ¿no? Y justamente les voy a dar un pequeño resumen de qué es lo que planteaba Paul Coca, por ejemplo, para un debate obligatorio y cuáles tendrían que haber sido las sanciones y las medidas a tomar en caso de ausencia de los candidatos electorales, llámese presidente, vicepresidente, gobernadores, creo que también estaba incluido. No, el abogado y analista político Paulo Antonio Coca presentó el proyecto de ley debate obligatorio para candidaturas del binomio presidencial. Este solamente alcanzaba las figuras de presidente y vicepresidente, tanto en primera y segunda vuelta en caso que hubiera un balotaje, con sanciones a quienes no se presenten a debatir. Esto para mí es lo más fundamental. Las sanciones a implementar para quienes no se vayan a presentar. En el proyecto que había presentado Paul Coca el 30 de enero, que es de donde sale esta noticia, por ejemplo, a la primera inasistencia, porque iban a haber varios debates según este proyecto de ley, a la primera inasistencia a debatir, el castigo es suspensión inmediata y definitiva de toda publicidad estatal, ¿no? Para quienes no sepan, el Tribunal Supremo Electoral administra un monto de dinero que lo reparte, más o menos, para ser prácticos en el ejemplo, lo reparte entre todas las organizaciones políticas que vayan a participar de elecciones, ya sea nacionales, subnacionales, y esto obviamente les sirve para hacer spots en medios de comunicación, televisión, radio, lo más común, ¿no? Y por ejemplo, en este proyecto de ley, Paul Coca decía de que el castigo es suspensión inmediata y definitiva. Esto es muy importante, inmediata y definitiva de toda publicidad estatal, número 1, ¿no? Entonces, pienso yo, tal vez habría que ver un poquito más a detalle cuál era el proyecto de ley presentado en su integridad, pero lo primero que yo puedo leer de esto es de que el castigo iba a ser definitivo, no sé si se extendía a futuros comicios electorales y ese partido político o esa alianza o ese candidato ya no iba a contar, por ejemplo, con los recursos del Tribunal Supremo Electoral, es decir, del Estado, para cubrir el tema de la publicidad estatal, ¿no? A la segunda inasistencia, multa de 20 salarios mínimos. Estamos hablando de, por ejemplo, el salario mínimo actualmente es de 2.500, 25.000, como 50.000, 60.000 bolivianos más o menos, y remisión de antecedentes a la Contraloría, ¿no? Esto también importante. Y la tercera creo que era la mejor de todas. A la tercera inasistencia, la inmediata y definitiva inhabilitación del proceso electoral. ¡Qué fuerte! Es decir, que por lo menos el proyecto que había presentado Paul Coca era de que hubiera por lo menos 3 debates previos a la realización de las elecciones generales, ya sea para agosto de 2025 o a posteriori, ¿no? Y esta era la sanción definitiva y la que realmente hubiera tenido un peso significativo dentro de este proyecto de ley de debates obligatorios, ¿no? La inhabilitación del proceso electoral. A decir del proyectista, es un deber ciudadano el que lo motivó a presentar el descrito proyecto, ya que urge formar cultura democrática, me parece genial esta palabra, cultura democrática, en quienes pedirán el voto popular y espera que esto sea el inicio de debates serios e igualitarios para todos los postulantes.
El pueblo merece mejores días, dijo el abogado. La presentación de este proyecto de ley se da en el momento en el que existen cuestionamientos de la población al desempeño de los actuales legisladores. Me quedo con esta frase. Formar cultura democrática. ¿Qué tanto nos hace falta, estimados colegas? Ustedes también son un poco más jóvenes también, recién han salido del colegio, otros tal vez ya están contando sus 20 canitas en el cabello, etcétera. Otros tal vez ya ni tienen cabello. Pero ¿no les parece curioso que una persona que es por derecho mayor de 18 años tiene en sus manos una responsabilidad tan grande como lo es el acudir a las urnas cada 5 años, si es elecciones generales, para emitir su voto? Y que saliendo del colegio muchos, yo me incluyo porque cuando salí del colegio no desconocía de estas cosas, tengamos no solamente el derecho sino el privilegio a emitir nuestro voto, porque pienso yo que el derecho al voto, más que un derecho, es básicamente un privilegio del cual a veces no nos sentimos ni siquiera responsables de ello. Hace un par de semanas, creo que fue también meses, un presentador de televisión, Alcázar, no recuerdo muy bien su nombre, lo funaron por haber dicho una verdad que incomoda a muchos, de que a partir de 52 el voto universal ha generado una distorsión muy grande respecto a la participación de la ciudadanía en comicios electorales. Realmente somos dignos, no sé si es la palabra dignos, pero tal vez somos merecedores de emitir ese voto que va a definir el destino de todo un país, de todos nuestros conciudadanos, vecinos, familiares, grupos de interés, etc. Entonces, formar cultura democrática, creo yo que debe ser uno de los pilares fundamentales en el sistema educativo tradicional, es decir, educación por lo menos secundaria, y que a nivel inicial, a nivel inicial, ya se vayan dando las ideas, no de politizar la mente de nuestros estudiantes con uno o X partido político, o con una o X ideología política. Para mi parecer tendrían que conocer todas: izquierda, derecha, autoritarismo, centralismo, anarquismo incluso. Pero es importante darles esas herramientas y ya tal vez en niveles secundarios formar un poquito más a detalle la realidad política de nuestro país, para que entiendan y no salgan con la falacia al mundo real de que la política es cosa de políticos, cosa de los que están caminando por Plaza Murillo, ¿no? Y hoy en 2025, creo yo, es donde más la gente ha percibido de que la política influye y permea a toda actividad que vayamos a realizar en nuestros día a día. Necesitas abrir, por ejemplo, un local, un restaurante, un negocio, un emprendimiento. Hay leyes, hay reglamentos que también han tenido que pasar, y justamente todas esas leyes que componen el ordenamiento jurídico de un país también tienen por detrás un pensamiento ideológico que ha dado origen a ello, ¿no? Pero esta es una charla un poquito más larga. Volvamos al tema del debate, ¿no? Entonces yo cuando leía la noticia "Diputados aprueban en grande y en detalle el proyecto de ley de debate electoral obligatorio", me emocioné porque pensé que era el proyecto que había presentado Paul Coca. Pero, y aquí está el detalle. Tras un amplio debate, la Cámara de Diputados aprobó en más de 2/3 y en sus estaciones en grande y en detalle el proyecto de ley en debate electoral obligatorio y público de candidatos de cara a las elecciones generales del próximo 17 de agosto y próximos procesos electorales. La norma fue aprobada alrededor de las 2:30 de este jueves y tras rechazarse la solicitud de reconsideración de la norma, fue remitida a la Cámara de Senadores para su tratamiento. Incluso, miren, estaban reconsiderando, porque ha habido también personeros del ala evista del MAS, sobre todo, que han visto esto como una amenaza a, ya saben quién, al líder de los humildes, que nunca debatía, que siempre que le han querido invitar a debates, etcétera, él decía: yo debato con el pueblo, es decir, yo no debato con el resto de candidatos, ¿no? Entonces ha habido también una especie de querer retener esta norma que es prácticamente normal en el resto del mundo, y tuvieron que pasar 200 años para que Bolivia tenga su propia ley de debate electoral obligatorio. Porque si bien ha habido debates en el pasado, 2020, y lo vamos a ver más ratito,
no eran obligatorios, era la gente que quisiera presentarse y que casualmente personeros del MAS, es decir, Evo Morales y recientemente Luis Arce en 2020, no asistieron directamente a ese debate de ideas, de proyectos, de empapar un poco más a la ciudadanía, a la población, de lo que representa un mandatario o lo que tiene que representar, las ideas detrás, etcétera, ¿no? Volviendo al punto, y aquí es donde quiero tener la mayor de sus atenciones. Y bueno, este es el cherry de la torta. ¿Y por qué? Pienso yo de que la ley, voy a volver a leer el titular, ¿no? La ley de debate electoral obligatorio, es un paso hacia adelante, sí, pero no el que hubiéramos querido, o no al menos el que yo hubiera querido. El proyecto de ley número 112-2024-2025 modifica la ley 026 del régimen electoral a través de un artículo e impone la participación obligatoria de los postulantes a los principales cargos del país con el fin de contribuir a un voto informado. ¿Por qué leo esta parte de la noticia? Porque cuando yo busqué el proyecto de ley número 112 quebrado 2024-2025, pensaba encontrarme con el proyecto de ley que había presentado Paul Coca. Pero me encuentro con esta cosita maravillosa. Me encuentro con esto, ¿no? Y aquí lo van a poder ver en el resumen, ¿no? Proyecto 112, proyecto de ley 112, 2024-2025, corresponde a este documento. Y este documento ha sido presentado por el señor Dr. Oscar A. Hassentoffel. No sé cómo pronunciar su apellido, lamentablemente. Y es bueno este caballerito que está acá, ¿no? Este caballerito que está acá, él es el que presenta el proyecto de ley y lo que han aprobado diputados ha sido el proyecto de ley que esta persona ha presentado y se los voy a leer, por ejemplo. Esto lo presenta a David Choquehuanca, vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Proyecto de ley con exposición de motivos sobre debate electoral público y obligatorio. El régimen electoral no cuenta con una normativa específica que garantice el derecho al voto informado. En ese contexto y para garantizar un voto informado es necesario incorporar normativa, adjunto respectiva exposición de motivos y el proyecto de ley, ambos en triple ejemplar, más de un disco compacto, Te lo firma esta persona. Personalmente, y esto es una apreciación muy subjetiva tal vez, no tengo mucha confianza en este nombre o en esta persona. No me genera mucha confianza. No me genera mucha confianza porque no es claro cuando se tiene que hablar, por ejemplo, de la inhabilitación de Evo Morales. Parece que esta persona todavía no lo tiene claro. No me parece también una persona muy confiable porque hasta ahora, por ejemplo, no tenemos un calendario electoral bien definido y bien estructurado. Supuestamente son agosto las elecciones, ¿no? Yo siempre voy a manejar esta palabra de supuestamente porque no sabemos qué vaya a pasar en el futuro. Y tenemos, por ejemplo, estamos en marzo ya se fue, tenemos abril, mayo, junio, julio, agosto. Tenemos 5 meses para que todo salga bien y bueno, tengamos elecciones supuestamente en agosto de 2025, ¿no? Entonces yo no me fío mucho de esta persona, no tengo bien claro cuál es su posición respecto al TREP, va a haber un TREP o no, para quienes no lo sepan, el TREP es el transmisión de resultados parciales de las elecciones, este sistema que generó mucha controversia en 2019 y fue también parte de esa narrativa que también tuvo mayor impacto respecto a lo que había pasado en 2019 a las denuncias de fraude electoral, ¿no? Entonces, no hay una respuesta definitiva del TREP, no hay respuesta definitiva también de qué va a pasar con el Frente para la Victoria, PANBOL, etcétera, cuál es su situación jurídica de estas siglas políticas, si se van a poder presentar o no. Entonces, me parece que tiene un trabajo demasiado paupérrimo, al menos desde mi perspectiva, y no da las luces necesarias para que estos comicios de agosto de 2025, que son los más importantes dentro de los próximos 10 años tal vez, y no tenemos las reglas claras todavía. Entonces, es esta la persona que presenta el proyecto de ley, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el proyecto de ley, incorporación a la ley 026 de 30 de junio de 2010 del régimen electoral sobre el debate electoral público y obligatorio.
Exposición de motivos, bla, 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 justificación, antecedentes de 1982, marco normativo de la Constitución Política, Para quienes hayan estudiado Derecho, por ejemplo, esto es el relleno, básicamente, ¿no? Los antecedentes, los que muy pocos llegan a leer. Es importante leerlos, pero muy pocos realmente, ¿no? Y, por ejemplo, cita las leyes, sus artículos y ya las conclusiones, obviamente, ya es lo más relevante, ¿no? De la consideración de la modificación e incorporación de la Ley 026 de 30 de junio de 2010 del régimen electoral, del debate electoral público y obligatorio, se tiene debate electoral por un voto consciente e informado. Inclusión de todos los candidatos elegibles a cargos públicos. Aquí tal vez hay un punto un poquito más relevante, porque incluye no solamente a la figura de presidente y vicepresidente, sino también a gobernadores, ejecutivo regional y alcaldes del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, alcance no solamente para las elecciones a nivel nacional, sino también para elecciones subnacionales, alcaldes, gobernadores, etc. Carácter público y obligatorio, de que tiene que ser... se debe informar al ciudadano, derecho a la información, en tal medida en el marco de su incorporación, la legislación, Y aquí, por ejemplo, lo más importante. En tal medida en el marco de su incorporación a la legislación del régimen electoral, corresponderá su implementación al órgano electoral plurinacional del Estado. Por tanto, naturaleza pública y de carácter obligatorio y sancionable a las candidatas y candidatos inconcurrentes a los mismos, como el caso de suspender las subvenciones indirectas del fortalecimiento público en su participación electoral. Es decir, la única sanción que por lo menos el doctor Oscar Hassenfelder plantea es la suspensión de esos recursos del Tribunal Supremo Electoral para la campaña electoral, es decir, medios de comunicación, spots, cuñas, etc. Entonces acá, colegas, yo quiero preguntarles también a ustedes si les parece que es una sanción suficiente e idónea para un proceso electoral por demás cargado de tantos elementos que pueden llevar a Bolivia a que tenga una tendencia a ya no creer en la democracia como sistema político. Entonces es muy delicado y yo pienso que la sanción tendría que haber sido muchísimo más dura, como lo que planteaba el proyecto de Paul Coca. Pero bueno, se ha aprobado, ¿no? Se establece el debate electoral público y obligatorio para los candidatos y las candidatas a cargos de presidente, vicepresidente, gobernadores, ejecutivos regionales, con el fin de dar a conocer y debatir. El proyecto propone que el Tribunal Supremo Electoral debe organizar los debates dentro de 15 días anteriores y hasta 5 días previos a la fecha de la elección. Me parece que solamente va a haber un debate general. Yo pensaría que debería haber por lo menos 3, como lo que leía entre líneas de lo que planteaba Paul Coca. ¿Por qué? Porque pienso que un solo momento para un solo debate, y sobre todo apenas hasta 5 días, puede llevar a tener incluso ideas muy a priori, que por ejemplo la campaña electoral de un candidato X se vaya mermando en el tiempo, no haya por ejemplo un decrecimiento constante. Me parece todavía muy endeble esto. Bueno, en caso de una segunda vuelta, los candidatos habilitados deben participar de un nuevo debate dentro de 10 días anteriores a la fecha de elección. Esto sí me parece correcto, porque solamente tendría que haber un debate en caso de que hay un balotaje que solamente va a ser entre 2 personas, ¿no? Como pasó en Argentina, ¿no? Hubo un debate también entre todos. Estaba Milei, Bullrich, estaba por ejemplo el que era el candidato del kirchnerismo también, y al final del día ya solamente fueron Milei y este otro personaje también, ya que se enfrentaron cara a cara. Los postulantes que incumplan con la obligación de participar en los debates serán sancionados con una sanción pecuniaria bajo el reglamento del órgano electoral plurinacional y el retiro inmediato de la pauta publicitaria, medio de comunicación y difusión masiva. Me parece insuficiente, porque para empezar hay muchos partidos políticos que gozan de buenos recursos, tienen por ejemplo financiadores de X o Z motivo, no sé de dónde financiarles, pero cuentan ya con sus propios recursos, y que el órgano electoral plurinacional no les vaya a dar
que son migajas al final del día para que vayan a hacer pauta publicitaria en medios de comunicación y difusión masiva, pues bueno, no va a significar mucho. En lugar de hacer, no sé, 20 pases por día en Unitel, pues bueno, sin ese dinero pues van a tener que hacer solamente 18, tal vez, ¿no? Entonces, no es algo definitivo, no es algo que hubiéramos querido. Yo personalmente hubiera querido tal vez sanciones más elocuentes como lo que planteaba Paul Coca respecto a esto, por ejemplo, que me parece súper importante. A la tercera inasistencia, la inmediata y definitiva inhabilitación del proceso electoral, 20 salarios mínimos, que tampoco es casi nada para algunos partidos políticos, sobre todo, que es como el cambio del pan del día. Pero bueno, es un avance, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en la página de diputados.gov.bo, detalla un poquito más esto. El texto agrega que el candidato o candidata que incumpla con la obligación de participar en los debates electorales será sancionado con el retiro inmediato de la pauta publicitaria, cuñas, spot y otros en medios de comunicación y difusión masivos, ¿no? Y para relajar un poquito el tema, vamos a ver qué es lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados, Jáuregui, respecto a esta noticia. Gracias, buenas noches. Realmente importantes noticias que se han generado hoy en la Cámara de Diputados. Estamos en este momento con el presidente de la misma, diputado Mario Java. Una ley de debate que sería la tercera importante para poder garantizar las elecciones nacionales. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a todo el público de ATV. Sí, en verdad el día de hoy ha sido una sesión bastante importante porque hemos aprobado una ley de debate obligatorio dentro de los acuerdos que hemos tenido con el Tribunal Supremo Electoral y todas las organizaciones políticas. Esto con el objetivo de garantizar las elecciones nacionales 2025 y nosotros estamos comprometidos con aquello. Por esa razón, esta es la tercera ley que estamos aprobando en la Cámara de Diputados en relación a las elecciones nacionales 2025. Imagínense, el país está cumpliendo este año 200 años, es nuestro bicentenario, y no habíamos tenido una ley de debate obligatorio. Pero es que no lo habían tenido porque el partido al cual pertenece este caballero durante los últimos 14 años, casi 20 años, ¿no? Ya van a ser 20 años, cuando presidía el gobierno Evo Morales, no quería saber nada de debates, porque obviamente iba a perder. Iba a ganar, obviamente, porque tiene una base prebendal magnífica, es un partido político con todas las de la ley, llenando listas en todos los departamentos, entonces tal vez hubiera reducido un poquito, porque lo que Evo no te vende ideas, es un tipo carismático al final del día para algunas personas, entonces no le afectaba tanto no participar. Ganó las últimas 3 elecciones, sin contar la de 2019, que teóricamente hubo denuncias de fraude, ¿no? Que ustedes lo saben. Entonces, no me vengas a decir, querido Jáuregui, que es un milagro que ahora tengamos, como antes no hubiéramos tenido. Pues, tú sigue la política, tu jefazo no quería. Si ahora no está, es por eso que justamente quieren aprobarlo. Participará Arce, porque también Arce huyó de los debates para las elecciones de 2020. Tal vez por órdenes de Evo Morales, pero ahora ¿querrá participar? Con esta ley estamos obligando, precisamente así es el nombre, obligando a los postulantes, a los candidatos a presidente, vicepresidente, que participen del debate y con este debate puedan mostrar a la población boliviana qué es lo que ofrecen para las próximas elecciones. Entonces creo que ha sido muy importante el debate, hemos aprobado por más de 2/3 y este proyecto de ley, hay que resaltarlo, ha sido consensuado con las 3 fuerzas políticas, reitero, en el marco del acuerdo que hemos tenido en febrero de este año. Presidente, se debatió sanciones. ¿Cuáles son las sanciones en caso de que un candidato no asista? Bueno, hay 2 sanciones. Por un lado, una sanción en cuanto al tema de la publicidad y el otro, la multa, precisamente también relacionado con los spots publicitarios que tienen en diferentes medios de comunicación. De esta manera, queremos que los candidatos sí o sí participen. Yo les hago una pregunta, colegas, también. Yo sé que es relevante todavía los medios de comunicación, cuando vamos a almorzar, por ejemplo, a algún lado, ya sea una pensión, un restaurante, etcétera. Perdón, pequeño corte, pero cuando vamos a almorzar a algún lado o estás casualmente la televisión prendida ahí, Telepaís, lo que tú quieras, podemos escuchar, ¿no? Spots.
Las motos no me dejan, colegas, las motos no me dejan, mil disculpas. Vemos algún spot, por ejemplo, o estamos, por ejemplo, en el transporte público, incluso en el auto, nos prendemos la radio. Hay gente que no tiene Spotify, lamentablemente, porque ya ha subido las tarjetas, ya a veces ni te impiden consumir este tipo de servicios de streaming, o es muy limitado también. Entonces tienes que prender la radio, escuchas alguna cuña, etcétera. Pero el valor real de una campaña política, que hace 20 o hasta 30 años me atrevería a decir, el grueso de la campaña política era también parte los medios de comunicación masivos. Estoy hablando de televisión, radio y prensa. Hoy en 2025, prensa prácticamente nadie consume, es decir, prensa escrita, periódico. Periódico, ¿no? Básicamente, creo que el único periódico que todavía sigue en circulación es La Razón, El Diario, por ejemplo, pero muy poco, ¿no? El tema de radio también, la radio también está un poco tratando de evitar morir, ¿no? Porque todavía la radio tiene para rato, ¿no? Pero la que está en crisis básicamente es la televisión. La televisión ha tenido que migrar a medios digitales, ustedes lo están viendo. Muchos ya nos informamos, ya no prendiendo la televisión, sino prendemos YouTube y vemos que muchos canales de televisión suben sus notas, suben sus programas incluso completos a redes sociales, y es donde más gente incluso lo llegan a ver. El consumo de televisión es muy básico. Tú no te compras una TV de 75 pulgadas para ver un Unitel. Tú te la compras para consumir Netflix, YouTube, Amazon, HBO, etc. Entonces, realmente va a ser una sanción drástica a los partidos políticos, a los candidatos, etc., el que no puedan emitir publicidad en medios masivos. Mi pregunta. Dentro de estos medios masivos, por ejemplo, aquí surgía también una duda mía. Retiro inmediato de la pauta publicitaria, cuñas, spots y otros en medios de comunicación y difusión masivos no incluye sobre todo la campaña por tierra. Es decir, las concentraciones, los mitines, el hecho de que, por ejemplo, un candidato te vaya por toda la avenida Buch en la ciudad de La Paz, o toda la tercer, cuarto, hasta quinto anillo, por ejemplo, en Santa Cruz, la Blanco Galindo en Cochabamba, etcétera, con las caravanas, etcétera. Todavía nosotros somos un país que ve y busca mucho contactar con el candidato, estar de cerca sobre todo. Hay algunas generaciones obviamente que están más en las redes sociales, y ahí Doria Medina, tiktokero por excelencia, entonces ya debe tener su público ahí guardadito. Pero el tema de retiro inmediato de la pauta publicitaria en medios de comunicación y difusión masivos, ¿tendrá el alcance de redes sociales? Pregunta. Las redes sociales es muy difícil controlarlas. Ahí te la dejo. Participen, y aquellos candidatos que no quieran participar de estos debates, pues tengan una sanción y una multa que corresponde de acuerdo al reglamento del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, todavía se tiene el tema de la ley el principio de preclusión, el 044, y equidad de género. Todo esto también se está debatiendo y se estaría ya los próximos días tratando. Sí, así es. Nosotros, nuevamente, reitero, estamos comprometidos en garantizar las elecciones nacionales. Estamos también pendientes del trabajo de la Comisión de Constitución, que está llevando adelante estos proyectos de ley, y esperamos que en los próximos días, una vez ellos tengan ya el informe correspondiente, pues tratarlo de la misma manera que las otras leyes en la plenaria de la Cámara de Diputados. Bueno, respecto a la ley de equidad de género, ¿se llegará a aprobar? No lo sé. Tendremos, por ejemplo, no sé, presidente varón, vicepresidente mujer, o viceversa, ¿no? Presidente mujer y vicepresidente varón. No sé quiénes vayan a tener que buscar de entre las piedras candidatas mujeres que han tenido un perfil muy bajo, o por lo menos no han sido muy presentadas por los partidos políticos como sus fichas, ¿no? La única que se me viene a la mente es Amparo Vallivian, que pues, básicamente se declinó de su candidatura y dijo: ustedes arreglen, yo les voy a apoyar con lo que pueda, y está. Y el caso de María Galindo, por citar dos mujeres. Entonces van a tener que buscar de algún lado alguna persona que tenga un poquito más de trayectoria, etcétera. Y bueno, eso va a quedar ahí. Y para quienes no recuerden qué tipo de debates hemos tenido y la calidad de debates que hemos tenido en el pasado,
También tenemos que ver cuál va a ser el rol del Tribunal Supremo Electoral respecto a la gestión de los debates. Es decir, cuáles van a ser las preguntas, cuáles van a ser los tópicos, cuáles van a ser los moderadores también. Va a estar presente el presidente del Tribunal Supremo Electoral, tal vez. Es importante también esa presencia, cómo se va a difundir, etcétera. Porque lo que menos quiere el país es perder el tiempo. O bueno, va a haber algunos que les va a gustar, seguramente les va a sacar alguna sonrisa. Pero yo por lo menos como boliviano, como persona que quiere todavía confiar en la democracia representativa y participativa, entre comillas, lo que menos yo quiero ver es de que se pierda el tiempo en eventos como este. Viajemos un rato a 2020, elecciones para el 18 de octubre, cuando felizmente, entre comillas, ganó el candidato del MASI-PCP, Luis Arce Catacora. Tenía su podio y no asistió en su momento. Y aquí, por ejemplo, tenemos una mítica escena que quedó para la historia, señores. Y para quienes no lo recuerden, aquí se los dejo. El audio es bajito. Quiero decir a los candidatos presidenciales ausentes. Quiero dedicarle un segundito al señor Arce Catacora con mi charango. Arce Catacora, cholita marina. Maitak Chayhuayna que Evo Morales, cholita marina. Con cariño y aprecio, él ha tocado ayer mi charango. Y quiero decir a la población boliviana, Feliciano Mamani tiene un compromiso con su patria, conoce la realidad, qué necesidades tiene nuestra población boliviana. Por lo tanto, quiero pedirles, estamos en la casilla 5, marque rojo, marque Pambol, pan para Bolivia. Muchísimas gracias y agradecer a todos nuestros hermanos quienes han organizado y a todos los espectadores de nuestra querida Bolivia. Muchísimas gracias. Señor Arce Catacora. Señoras, señores, los que ya son precandidatos, sus asesores, vayan capacitándolos. Hay algunos obviamente que se van a mover como pez en el agua, llámese el caso de Tuto Quiroga. El caso de Tuto Quiroga, por ejemplo, si bien tiene la habilidad necesaria para defenderse en este tipo de escenarios, debates, llega a hablar mucho y llega a explicar poco. Entonces en los debates justamente te ponen un cronómetro acá para que no te pases del tiempo, ¿no? Entonces tal vez Tuto Quiroga tenga que practicar en eso. Pero el resto de candidatos que se vayan a presentar, ojo, tratemos de evitar este tipo de escenas lamentables. No, a mí me da pena. Me da mucha pena, y creo que fue ese año cuando Pambol no logró la votación necesaria, ¿no? Creo que también llegó al 1% de apoyo electoral. Pero entonces, ahí se los dejo. Es una muestra de lo que todavía en nuestro país está en pañales, justamente para afrontar un proceso electoral donde el debate obligatorio sea una de las condicionantes más importantes para dar una referencia a la cultura democrática de nuestra población. Acostumbrémonos a dar los debates. Veo que también en algunos colegios, en algunas instituciones educativas se está ya tentando esta idea, y qué bueno que se haga. Porque nadie quiere ver a un candidato presidencial, o bueno, por lo menos yo no me imagino, y no sé cómo lo habrán visto en otros países del mundo que tienen debates de hace tiempo, debates magníficos que incluso son casos de análisis, son incluso casos que se realizan tesis o proyectos de investigación basados en debates entre candidatos, y tenemos justamente esta joya que me encanta y lo voy a volver a repetir. Con mi charango. Arce Catacora, cholita marina. Maitak Chayhuayna que Evo Morales, cholita marina. Bueno, muchísimas gracias, Feliciano Mamani, candidato de Pambol para el debate de Bolivia 2020. Nos has traído muy viejas glorias, ¿no? Quería también repasar con ustedes, por ejemplo, algunos segmentos de lo que fue ese debate, justamente cuando estaba el Dr. Chi, Carlos Mesa. Aquí creo que iba Tuto Quiroga, pero creo que no participó, no recuerdo muy bien. O creo que sí participó Feliciano Mamani, la candidata de ADN. No recuerdo qué personaje era, y obviamente aquí tenía que estar Tuto Quiroga, ¿no?
Usted quiere hablar de la seguridad, pero si usted gestiona con ideología de género el aborto, pedofilia, sexo libre, ¿qué seguridad habla usted? ¿Qué salud habla usted si usted está gestionando la muerte de nuestros niños intrauterino hasta un día antes del aborto? O sea, hasta un día antes de cesárea, hasta un día antes de parto normal. ¿Y qué tipo de seguridad podemos hablar? Entonces, ¿qué seguridad usted brindaría a los niños intrauterinos? Responde, por favor, señor Mesa. No sé en qué sueño o en qué pesadilla está el señor Ching. Yo jamás he hablado del tema, no sé de dónde se saca lo que acaba de decir. Contestaría si tuviera sentido, si alguna vez hubiera defendido lo que él acaba de mencionar. Buenas respuestas también de Carlos Mesa, igual como que sabía nadar en eso. Era de las personas que te podía decir 5 o 20 cosas y no decirte ninguna a la vez, ¿no? Entonces como que se manejaba bien. Hay algunos, como les digo, candidatos que se van a manejar bien en el debate. Han estado preparados casi toda su vida, pero hay casos... Y yo quisiera preguntar aquí a los distinguidos señores, ¿quién ha hecho el servicio militar de 1 año? No quién tiene la libreta comprada o de auxiliar, sino quién ha cumplido la Constitución. Porque entonces, si no la han cumplido, ¿qué hacen aquí? Y obviamente, ¿no? Usar tu tiempo para realizar interpelaciones que realmente valgan la pena. No digo que la pregunta esté mal formulada ni nada por el estilo, sino que qué tan necesario es el hecho de que plantees ese tipo de pregunta en ese tipo de escenarios, ¿no? Yo soy un hombre valiente que he cumplido mi servicio militar. Felicidades, señor. Para mí ha sido un honor. Felicidades. ¿Vamos a unirnos? ¿Vamos a unirnos? ¿Cuáles son las condiciones de la unidad que necesita el país en este momento? Con mucho gusto. Yo le respondo a usted que la unidad la hace el pueblo boliviano a través del voto. Esa es la unidad que verdaderamente tiene sentido. La unidad de quien cree que hay una candidatura que puede enfrentar con éxito a quien en este momento pretende, como todos hemos coincidido, perpetuarse en el poder. Al señor Salvador Romero está en la sala. Señor Salvador Romero, bueno, si no está en la sala, no le interesa este comicio, porque tiene que venir a supervisar y acompañar este debate. Tampoco está el presidente del Tribunal Constitucional en la sala, que tiene que garantizar la protección de la democracia. Aquí, por ejemplo, lo que decía la candidata para 2020, no recuerdo su nombre, creo que es muy importante, ¿no? La presencia del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ojo, este señor creo que abandona funciones en mayo porque ya ha concluido ya su mandato. No sé a quién se vaya a elegir, eso también hay que tener mucho cuidado. La presencia del Tribunal Supremo Electoral, del presidente sobre todo, no del vocal ese que siempre sale a hablar en medios de comunicación, Guaitari, no recuerdo su apellido, pero ese que siempre sale a hablar, en vez de que salga a hablar este señor, ¿no? La presencia del presidente del Tribunal Supremo Electoral puede dar un poquito más de garantía, tal vez, es decir, de que se esté cumpliendo los estándares necesarios para llevar un debate de candidatos para las elecciones nacionales de agosto, que esté en condiciones y que realmente le aporte a la población en el desarrollo de su pensamiento crítico democrático. Eso por una parte, ¿no? Y bueno, colegas, eso es lo que yo quería comentarles respecto a lo que se ha aprobado hoy, que es Diputados aprueba en grande y en detalle proyecto de ley de debate electoral obligatorio. Veamos cómo va, veamos cómo se desarrolla en el tiempo, vamos a estar seguramente atentos, me va a encantar reaccionar en vivo tal vez en ese momento para el proyecto, el debate electoral que se vaya a dar, quiénes asistirán, quiénes no, etcétera, ¿no? Y además, partiendo de eso, el día de ayer, vi esta noticia, quería comentarla, pero ya era muy tarde también para mí. Filtración de preguntas de las encuestas del bloque opositor se debe a una desconfianza interna, dice Gustavo Pedraza. Para quienes vivan bajo una piedra, el bloque de unidad, que supuestamente es el bloque opositor más grande, que estaba conformado por Caballero de acá, Samuel Doria Medina, Caballero de acá, Tuto Quiroga,
caballero Carlos Mesa, estaba también el rector de la universidad Gabriel René Moreno, estaba Amparo Vallivian y estaba otro personaje también. Creo que Camacho igual formaba parte de este bloque de unidad, aunque él está obviamente en Chonchocoro y no tiene mucha acción que poder hacer. Pero habían conformado estos señores de hacer una encuesta y que la persona que vaya a resultar más favorecida o ganadora, entre comillas, de dicha encuesta va a ser el candidato a presidente de este bloque opositor, el más grande que hay, ¿no? En teoría, porque el otro bloque opositor, entre comillas, es el del candidato Manfred Reyes Villa y el candidato Chi también. Ellos igual harán su encuesta por su lado, etcétera, ¿no? Y aquí surgió una pregunta muy interesante porque hasta ahora no se saben los resultados de dicha encuesta. Supuestamente se van a saber en el mes de abril. Pero aquí, por ejemplo, y es algo de lo que yo quería reclamar en su momento, o bueno, no reclamar, sino por lo menos señalar, es de que va a haber 3 encuestas. 3 encuestas que van a tener las mismas 5 preguntas, que supuestamente se van a hacer a la misma población, que supuestamente se van a hacer en el mismo periodo de tiempo, que supuestamente se van a hacer en el mismo lugar, espacio geográfico, etc. Pero una está siendo financiada por Samuel Doria Medina, otra está siendo financiada por Tuto Quiroga y una tercera, es decir, una adicional, que va a tener las mismas preguntas que la que aplique la encuestadora de Doria Medina y la encuestadora de Tuto Quiroga. Va a haber una tercera encuesta que va a ser financiada por, no sé, el bloque opositor en su conjunto, ¿no? Tal vez Carlitos Mesa ponga un parte, Amparo Vallivian dijo que va a poner $8,000 o $10,000, creo, de su platita, etcétera. Y la pregunta que yo me hacía es, si va a haber una tercera encuesta, ¿por qué hacer las primeras 2? Y ahí también encontraba la respuesta dentro de las mezquindades de estos dos personajes, que no duró ni un mes su alianza. Porque el uno le tiró M al otro, el otro se refirió al otro, el otro se indirectearon, etc. Es decir, ese bloque opositor no duró ni un mes, señoras y señores. No duró ni un mes. Entonces, no sé a quién se le habrá ocurrido la idea, tal vez al querido Doria Medina porque tiene más dinerito, de decir yo voy a hacer mi propia encuesta, yo voy a hacer la encuesta con mi propia encuestadora y Tuto Quiroga no se quiso quedar atrás, entonces yo también hago lo mismo. ¿Eso qué te da a entender? Que en la encuesta que va a realizar Doria Medina va a ganar en sus preguntas y en la encuesta que vaya a realizar Tuto Quiroga va a ganar en sus otras preguntas, entonces está sumando 5 menos 5 es igual a 0. Entonces la única encuesta real que tendría que tener valor, entre comillas, es pues la encuesta que van a la tercera encuesta. Pero bueno, dejando de lado eso, se habían filtrado las preguntas. Voy a leer un poquito la noticia, ¿no? El proceso de construcción de un bloque de unidad es muy difícil y pese a que está encauzado, aún falta camino por recorrer para consolidarlo, remarcó la analista Gustavo Pedraza al referirse a la filtración de las supuestas preguntas de las 3 encuestas que prepara el grupo opositor para definir su candidato presidencial. Luego de la exposición que hubo en redes sociales sobre las supuestas consultas de preferencia electoral que harán a la ciudadanía, el precandidato Jorge Tuto Quiroga expresó su molestia por la supuesta filtración, mientras que desde el equipo de Samuel Doria Medina manifestaron que no se referirán al tema. Si así fuera, la filtración de estas preguntas muestra la desconfianza que hay, la falta de prolijidad, probablemente de un proceso que, subrayo, no es fácil, es muy difícil y todavía está en sus pasos iniciales, dijo Pedraza a Unitel, ¿no? Y vayamos a leer las preguntas porque las preguntas no han dejado indiferente a nadie, estimados colegas. ¿Por qué? Porque si bien son 5 preguntas que se van a repetir en 3 encuestas, supuestamente a las mismas personas, supuestamente en el mismo tiempo, supuestamente en los mismos lugares, etcétera, que no va a haber una variación significativa entre una u otra, llamó la atención de que, por ejemplo, en la pregunta 1, si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál candidato votaría de las siguientes opciones? Y aquí te mencionan Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Luis Arce, Andrónico Rodríguez, Chi Hyun-chu y Amparo Vallivian. Y obviamente yo lo hice a propósito y me salté el nombre de Evo Morales. Han confirmado ya de que es una filtración y por lo tanto es real, que estas son las preguntas que se van a realizar.
o que se pretendían realizar. No creo que estén muy a tiempo para cambiarlas. Tal vez incluso ya están los formularios hechos, la capacitación a los encuestadores, qué sé yo. Pero en la pregunta 1 ya te sale que Evo Morales está siendo considerado como candidato para las elecciones de 2025. Y no te lo digo yo. Yo siempre he afirmado, y bueno, es un deseo amargo, es un deseo amargo, como les digo, porque dentro de mi corazón no quisiera que pase, pero va a terminar pasando, y estas personas me lo confirman, de que Evo Morales de alguna manera, mágicamente, no sé, estamos a 5 meses de que pase, o a un mes incluso, estamos a un mes, porque en abril ya tienen que presentarse siglas, candidatos, etcétera. Ellos mismos ya consideran de que Evo Morales es potencialmente un candidato para las elecciones de 2025. ¿Qué te parece? Entonces, ahí viene la pregunta si estos caballeros fueron y siempre han sido la oposición funcional al movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Porque el simple hecho de que incluyan a Evo Morales en la pregunta, y estoy seguro que muchas personas tal vez vayan a marcar esta opción, ya le da legitimidad a la elección de Evo Morales. Ojito. ¿Qué tal si, digamos en esta primera pregunta, Evo Morales tiene por lo menos, sale en cuarto o quinto lugar? A ver, ¿son cuántos candidatos? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ponte que sale en quinto o en cuarto lugar. Y que esa información sí creo que sería más delicada aún, se filtra. Evo Morales la agarra, la presenta al Tribunal Supremo Electoral, o si quieres llamarlo así, a la CIDH o a alguna institución, a la OEA, lo que tú quieras, y se presenta la figura de legitimidad, de que esta persona tiene preferencias electorales, es decir, tiene un apoyo electoral, por lo menos en la intención de voto, y eso conlleva a que puedan habilitarlo. Que este caballero que cesa funciones en mayo, ojito, porque lo que vaya a hacer este señor en el próximo mes, que es abril, y parte de mayo, termina, muchas gracias, me voy, y se va a guardar, porque no puede ser reelecto como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿se dan de cuenta la gravedad del asunto? Yo lo dejo ahí. Pregunta número 2. Dígame si usted tiene una opinión muy favorable, poco favorable, un poco desfavorable o muy desfavorable de los siguientes candidatos. Ahora, aquí no sé si será la redacción de Unitel o lo habrán acomodado como ellos han visto, pero en la primera opción aparece Evo Morales, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Amparo Boliviano. Aparece Evo Morales antes que los candidatos de la oposición. Esto no sé si lo habrá hecho Unitel aposta o realmente la pregunta venía así, en este orden: Evo Morales, Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Amparo Boliviano. No lo sé. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes candidatos cree usted que sería mejor para manejar la crisis económica de Bolivia? Antes de saltar a la pregunta número 3, dígame si usted tiene una opinión muy favorable, poco favorable o muy de los siguientes candidatos. Aquí no te dan a elegir. O sea, no te dicen, dígame cuál es su opinión de Samuel Doria Medina. ¿Es poco favorable, muy favorable? No. Aquí la pregunta, y es por eso que hay que leer muy bien las preguntas. Espero que hayan hecho la prueba piloto al menos de la encuesta que vayan a lanzar. Siempre se debe hacer una prueba piloto, por lo menos aunque sea hazlo a 10 o a 100, por lo menos para ver más o menos cuáles son las respuestas, cuál es la interpretación que le da el encuestado al documento formal, ya sea digital o en físico. Pero aquí, por ejemplo, te dice que tienes que darle una opinión muy favorable, poco favorable, un poco desfavorable o muy desfavorable de los siguientes candidatos. No te dice de uno, te dice de todos. Y nuevamente aparece primero Evo Morales. Esta persona va a tener o muy favorable o poco favorable, pero ya nuevamente le estás dando legitimidad. Y si esos resultados de esa encuesta se filtran, no sé si los vayan a publicar enteros o solamente vayan a publicar los resultados, o no los vayan a publicar y sea un acuerdo entre ellos solamente y pues, que se lo guarden para su archivo personal.
Pero si esa información se llega a filtrar, llega a manos de Evo Morales y llega a manos del Tribunal Supremo Electoral y este señor lo considera por lo menos como legítimo, cuidadito y tienes a Evo Morales habilitado. Gracias a este grupo de gente, básicamente. Pregunta 3, sigamos. ¿Cuál de los siguientes candidatos cree usted que sería el mejor para manejar la crisis económica de Bolivia? Y aquí, por ejemplo, tienes nuevamente a todos los candidatos. Manfredo Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga, Evo Morales nuevamente, Luis Arce, Andrónico Rodríguez, Chi Hyun Chung y Amparo Bahía. ¿Cuál de usted cree que sería el mejor? Aquí sí tienes que seleccionar a uno. La mayoría de la gente está afirmando de que esta pregunta ha sido direccionada por Samuel Doria Medina porque tiene ese perfil empresarial, qué sé yo, pero quienes saben la verdadera historia saben que cualquiera se hace empresario, pues bueno, expropiando empresas públicas de un estado agonizante en la década de los 80, 90, ¿no? Pero bueno, esa es historia para otro video. Pregunta número 4. ¿Cuál de los siguientes candidatos cree usted que sería el mejor presidente para Bolivia? Manfredo Reyes Villa, nuevamente Evo Morales, cuidadito, ya le has dedicado 4 preguntas. ¿Realmente tienen tanta aprecio por Evo Morales? Es decir, los asesores, porque dudo mucho que estas personas se hayan sentado a hacer la encuesta, dudo mucho. Lo dudo. Tal vez han sugerido algo, han visto algo, han aprobado el borrador o le han dicho a alguno de sus ayudantes que lo vaya a hacer y bueno, ellos solamente posan para la foto y para alguna entrevista en medios, etcétera. Pero realmente los habrán asesorado bien y les habrán dicho, señores, estamos incluyendo a Evo Morales en la encuesta y esto podría voltearse, no sé si hacia su favor o en contra de ellos. Porque no sé cuál es el objetivo de incluir a Evo Morales. Ahora, yo entiendo que podría ser un objetivo pedagógico si es que lo hiciera un ente externo. Un ente externo. ¿Para qué diablos le puede servir al bloque opositor saber qué es lo que la gente piensa de Evo Morales? Y supuestamente, como lo han manifestado cada uno de estos personajes en diferentes declaraciones, Evo no está habilitado, Evo no está habilitado, Evo no está habilitado. Más importante, Evo no está habilitado. Este señor no recuerdo quién es, creo que representa al bloque de Camacho, no recuerdo muy bien, no está habilitado. Amparo Bahía supuestamente igual dice que, o dijo que Evo Morales no está habilitado. Entonces, ¿cuál es la necesidad de saber si Evo Morales tiene preferencia o no en 4 preguntas? Y la quinta pregunta, solo con opciones de la oposición. Si las elecciones de la presidencia fueran hoy y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Esta pregunta me parece muy absurda. Porque es muy similar a la pregunta 1, solo que aquí estás quitando a Evo Morales, Luis Arce y Andrónico Rodríguez. Es prácticamente un copy-paste de esta. ¿Para qué quieres saberla? ¿Porque tienes miedo que en la pregunta número 1 salga Evo Morales o Andrónico Rodríguez y quieres legitimar de que no, en la quinta pregunta donde no hay personas del actual partido de gobierno, llámese más IPCP evista, llámese más IPCP arcista o Frente para la Victoria evista, lo que tú quieras, ¿quieres aparecer como triunfador acá? Llámate Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, no sé. No sé cuál ha sido la intención de esta encuesta, no sé si se vaya a realizar, se van a compartir los resultados o no. Y el cherry de la torta, y con esto ya obviamente despido el programa, bueno, la transmisión del día de hoy. Van a cumplir ese acuerdo de que la persona que gane en esta especie de encuesta, la persona que triunfe o que obtenga 8 sobre 15 puntos de las 15 preguntas, supuestamente, no sé cómo vayan a hacer el cálculo, no lo sé, todavía no sé muy bien. ¿Van a cumplir esto? O el simple hecho de que estas preguntas se hayan filtrado va a ser la excusa perfecta para que uno de ellos, no lo señalo a Carlitos Besa, pues bueno, él ya no está adentro, ya sea Samuel o Tuto Quiroga, diga: un momentito, las preguntas han sido filtradas, no ha sido un instrumento correctamente utilizado, no tengo por qué aferrarme o cumplir ese compromiso y voy a ir por mi lado.
o se ha hecho fraude en las encuestas, o no se ha sabido medir, o ellos han contado con más tiempo, o el día que yo lo hice o el momento que lo hice estuvo lloviendo, entonces la gente tuvo una mala percepción, etcétera. ¿Realmente van a cumplir esto? Yo lo dudo, señoras y señores. Bueno, básicamente eso es lo que yo quería comentar con ustedes, colegas. Y ahora sí, no, obviamente el bonus track que siempre me gusta dejarles a los suscriptores del canal. Revisando literatura, revisando el mismo guión que yo había redactado, y se los voy a presentar nuevamente. Bueno, este es el guión como siempre se los había presentado. Teóricamente ya lo tengo hasta la masacre de Sencata, Sacaba, etc. Pero cuando lo volví a releer y ya quería grabar incluso la voz en off, cuando yo partía del miércoles 13 de noviembre, es muy poquito. Considero que es muy poco lo que he podido escribir respecto al miércoles 13 de noviembre, porque fue también un día muy complicado desde el tema del nombramiento de ministros, autoridades de Yanine Áñez, las marchas que bajaron hacia la ciudad de La Paz, las comunicaciones que tenían, por ejemplo, Andrónico Rodríguez, las Bartolinas Cisas, el mismo Evo Morales en Twitter desde México, las últimas renuncias de los ministros de Evo Morales de 2019, la elección, por ejemplo, de Eva Copa como presidenta del Senado, que se dio entre gallos supuestamente. Es muy poco, por ejemplo, los casos que pasaron también en Huachilla, el cabildo de la UPEA, que está muy por encima también. Entonces es muy poco lo que yo quería cubrir, o bueno, lo que yo había pretendido cubrir respecto al miércoles 13 de noviembre y del jueves 14 de noviembre, un poquito más de lo mismo, ¿no? Si bien es material interesante, me parece que es muy poco. A ver, vayamos a contar. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Son 8 páginas de guión, que me parece muy cortito a comparación de lo que hice realmente para la huida de Evo Morales, que sí me tomó su tiempo, y por eso tenemos un video de prácticamente 55 minutos, casi una hora. Y me parece también muy justo hacer lo mismo con, vamos a ver acá justamente el canal. Me parece que tengo que hacerlo justo también respecto a los primeros, por lo menos los primeros 2 días de Yanine Áñez, que también tuvo su implicancia significativa. Entonces, considerando todo ello, y si bien yo en un anterior video me había comprometido a realizar el video para este lunes 31 de marzo, en estas condiciones me parece que va a ser un despropósito. No digo que el guión esté mal hecho, obviamente yo siempre guardo también las referencias. Todo esto está basado en referencias bibliográficas, medios de comunicación, algunas entrevistas que he podido también realizar en su momento, declaraciones, etcétera. Pero me parece todavía muy poco, y muy poco sustancial, sobre todo respecto a esos primeros 2 días del gobierno de Yanine Áñez, antes de lo que pasara el viernes 15 de noviembre en el departamento de Cochabamba, concretamente de Sacaba, ¿no? Para quienes ya sepan ello. Entonces voy a tomarme un poquito más de tiempo, colegas. Yo sé que algunos tal vez querían ver la novela, como les ha gustado llamarles a ustedes la novela, lo más antes posible, pero pienso que tiene que ser un trabajo realmente por lo menos al mismo nivel del que fue. Y aquí quiero que también lo vean. Voy a ver el tema de YouTube Studio, la administración, y que por lo menos sea un video de la calidad en narración, en aporte, en investigación, en duración, etcétera, y sobre todo alcance, que es lo que más me interesa,
del video de la huida de Evo Morales. 54 minutazos de video, sigue recibiendo visualizaciones. Por ejemplo, ha alcanzado 34,000 visualizaciones, y gracias a ustedes soy $38.41 más rico que ayer. No retiro este dinero porque la situación de los bancos también está como está y se queda ahí. Algún día lo retiraré, no sé cuánto dinero tendré acumulado en YouTube, pero quiero hacer algo relevante como fue el video de la huida de Evo Morales, ¿no? Entonces, mil disculpas, estimados colegas, yo hubiera querido cumplir con lo del 31 de marzo, pero quiero entregar realmente un material que sea relevante, ¿no? Que sea sobre todo compartido, que tenga muchos comentarios también, ya sea de gente que sigue mi trabajo, que gente que recién está ingresando al canal, también de gente obviamente que le encanta levantar el puñito y escribir viva Evo con B larga, etcétera. Entonces es un trabajo que me quiero, como les había dicho, tomarme en serio de verdad. Entonces, por ese motivo no va a haber video el 31 de marzo, no va a haber el video de perdón, denme un segundito para que les pueda mostrar. No va a haber el video todavía de Yanine Áñez de Orden o Venganza. Ese video todavía va a tomar su tiempo. No digo que lo vaya a estrenar en 3 meses, no es demasiado tiempo, pero sí lo voy a estar publicando en el mes de abril, seguramente entre la primera o hasta la segunda semana, tal vez incluso para Viernes Santo, aprovechando, me ponga a publicarlo para que ustedes también lo vean en el feriado y reflexionen también, pecadores. Y bueno, ese video por lo menos va a tomar su tiempito. No quiero realmente tener algo del mismo nivel de lo que fue la huida de Evo Morales, las 48 horas de caos. Esas 48 horas de caos también se formaron en 48 horas de incertidumbre en el gobierno de Yanine Áñez. Más que incertidumbre, cuestionamientos y preguntas una sobre otra. Entonces, estimados colegas, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias. Ha sido un tema muy interesante que tocamos el día de hoy. Diputados aprueban en grande el detalle del proyecto de ley de debate electoral obligatorio y obviamente el cherry de la torta de la filtración de las supuestas preguntas para definir el candidato de la oposición. Mes interesante, se vienen cositas seguramente más interesantes en los próximos días respecto a la encuesta del bloque de oposición, respecto al proyecto de ley de debate electoral, respecto a si va a haber o no paridad de género en los binomios presidencial y vicepresidencial, por así decirlo. Entonces va a ser interesante verlo y obviamente va a ser un gusto también comentarlo y reflexionarlo también con ustedes, que para eso estamos, que al final del día este video no es más que el aporte de una persona que le gusta revisar este tipo de temas, ¿no? Y leer sus comentarios también me ayudan también a tener una perspectiva diferente tal vez a la que yo tenía. Obviamente comentarios que puedan aportar al canal, no comentarios del Viva Evo, Pitita, financiado por el Imperio Yankee, todos esos. Realmente me gustaría que me financie porque estuviera mejor. Pero no, esto yo lo hago por una vocación, algo en el tiempo libre que puedo aprovechar. A veces sí y a veces no también, ¿no? Entonces, un saludo, estimados colegas, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final.